Luz y sal. Esta es la segunda parte del tema de Retiro 105, 15 enfermedades de la curia romana. Subsidio. 1. Sala Clementina. Sala del Palacio Apostólico. Aunque su uso es multitudinario, básicamente se reducen a dos principales. A. Sala donde el Papa recibe personalmente comitivas especiales. B. Lugar donde reposan los restos del Papa recién fallecido, para la despedida interna de los funcionarios de la Santa Sede antes de ser llevado a la plaza de San Pedro para ser despedido por el pueblo y posteriormente trasladado a donde descansarán sus restos. 2. Proemio. El proemio da paso a una obra escrita. Si lo traducimos del italiano al español, significa prólogo, y se pronuncia como se escribe, proemio. Si es del griego, su sonido es muy semejante. 3. Curia romana. Curia proviene del latín curia, lugar o sede donde se reunían los tribunos, abogados o el Senado de Roma. Al decir curia romana se entiende la sede y suma de organismos de la Santa Sede presidida por el Papa. 4. Querubines. Son los espíritus celestiales que forman el segundo coro de Dios cantando eternamente su gloria. Según Dionisio de Areopagita, son 9 coros. Contemplan directamente a Dios, son protectores guardianes. En el arca de la alianza, y más propiamente dicho, en su cubierta, llamada propiciatorio, 2 querubines manifestaban la presencia de Yahvé. 5. San Atanasio. Padre de la Iglesia, uno de los 4 grandes padres de la Iglesia de Oriente o griegos, considerado también entre los padres apologistas. Obispo de Alejandría, uno de los 36 doctores de la Iglesia Católica. 6. Representantes pontificios. De manera general, son eclesiásticos representantes del Papa, llamados también legados pontificios. Su función, deberes y derechos están plasmados en los cánones 362 al 367 del Código de Derecho Canónico. Número 7. MCC. Mystici Corporis Christi, el cuerpo místico de Cristo. Carta encíclica del Papa Pío XII, del 29 de junio de 1943. Comienza afirmando en el número 1 la doctrina sobre el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, recibida primeramente de labios del mismo Redentor, por la que aparece en su propia luz el gran beneficio, nunca suficientemente alabado, de nuestra estrechísima unión con tan excelsa cabeza. En cuanto al texto del número 7 se anota la idea: la Iglesia, siendo un mysticum corporis Christi, necesita también una multitud de miembros, que de tal manera estén trabados entre sí, que mutuamente se auxilien, y así como en nuestro organismo mortal, cuando un miembro sufre, todos los otros sufren también con él, y los sanos prestan socorro a los enfermos, así también en la Iglesia los diversos miembros no viven únicamente para sí mismos, sino porque ayudan también a los demás y se ayudan unos a otros, ya para mutuo alivio, ya también para la edificación cada vez mayor de todo el cuerpo. 8. LG. Lumen Gentium. Luz de las Naciones. Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Documento base para el 2º y 12º grados del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. 9. CIC. Catecismo de la Iglesia Católica. La comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la Iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él, siempre está unificada en Él, en su cuerpo. 3 aspectos de la Iglesia, cuerpo de Cristo, se han de resaltar más específicamente: la unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Cristo, cabeza del cuerpo; la Iglesia, esposa de Cristo. 10. Congregaciones. El sentido al que se refiere aquí el Papa Francisco al de las congregaciones de la Curia Romana, es decir, a los organismos, sectores, dicasterios, que asisten al Sumo Pontífice en el gobierno de la Iglesia Universal, como es la Congregación de la Doctrina de la Fe. Actualmente son 9 en la Santa Sede. Por extensión también existen las congregaciones religiosas, clericales, laicales y piadosas. 11. Consejos. Propiamente llamados consejos pontificios o pontificios consejos.
Organismos pertenecientes a la Santa Sede, compuestos por clérigos y laicos, con la encomienda de estudiar distintas materias y proponer acciones tanto al Papa como a la Curia Romana. Actualmente son 12. Uno de ellos es el Consejo Pontificio para los Laicos, del cual dependemos todos los laicos, o el Pontificio Consejo para la Familia, que atiende todo lo relacionado a las familias. 12. Tribunales. Son 3. 1. Penitenciaria Apostólica, dedicado al fuero interno y a las indulgencias. 2. Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, dedicado a la recta distribución de la justicia en la Iglesia. Y 3. Tribunal de la Rota Romana, su función de instancia mayor. 13. EG 130-131. Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Noviembre 24 del 2013. Exhortación apostólica del Papa Francisco. El seguimiento al que se refiere el Papa pertenece al titulado Carismas al servicio de la comunión evangelizadora, precisamente con los numerales 130-131. A continuación presentamos parte del 130. El Espíritu Santo también enriquece a toda la Iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son dones para renovar y edificar la Iglesia. No son un patrimonio cerrado, entregado a un grupo para que lo custodie. Más bien son regalos del Espíritu, integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo, desde donde se encauzan en un impulso evangelizador. Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios para el bien de todos. 14. NE. Jesús ha enseñado varias veces cómo debe ser la unión de los fieles con Él. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. 15. PB. Pastor Bonus. El buen pastor. Constitución Apostólica, emitida por el Papa San Juan Pablo II el 29 de junio de 1988, para organizar, delimitar y armonizar entre sí los distintos organismos de la Santa Sede. El artículo 1 de la Pastor Bonus, en que se basa el último párrafo de la página 2, dice así: La Curia Romana es el conjunto de dicasterios y organismos que ayudan al romano pontífice en el ejercicio de la suprema misión pastoral, para el bien y servicio de la Iglesia universal y de las iglesias particulares, con lo que se refuerzan la unidad de la fe y la comunión del pueblo de Dios, y se promueve la misión propia de la Iglesia en el mundo. 16. CDC, Código de Derecho Canónico. El Cano 360, al que al igual que el número 15 es la base de dicho párrafo, dice así: La Curia Romana, mediante la que el romano pontífice suele tramitar los asuntos de la Iglesia universal, y que realiza su función en nombre y por autoridad del mismo para el bien y servicio de las iglesias, consta de la Secretaría del Estado o Papal, del Consejo, para los asuntos públicos de la Iglesia, de las congregaciones, tribunales y de otras instituciones, cuya constitución y competencia se determinan por la ley peculiar. 17. Padres del desierto, conocidos también como Padres del Yermo, monjes entre los siglos 4 y 5 de los desiertos de Egipto, Palestina, Siria, etc., donde por voluntad propia, ya sea en soledad o en comunidad, se retiraban allí al aumento de su vida interior, donde elaboraron toda una serie de escritos espirituales. Quizás la más famosa sea la vida de San Antonio, escrita por San Atanasio. 18. Catálogos de los Padres del Desierto. Se refiere de manera general a los distintos escritos de estos padres que dejaban enseñanzas espirituales. Un ejemplo de ellos son 8 vicios malvados, de Evargio Póntico, monje llamado el Solitario. Sin comentar, solo mencionar cuáles son. 1. Locura del vientre, la gula. 2. Lujuria. 3. Avaricia. 4. Ira. 5. Tristeza. 6. Asedia. 7. Vanagloria. 8. Soberbia. 19. Números de la exhortación pontificia Evangelii Gaudium pertenecientes al segmento El lugar privilegiado de los pobres en el pueblo de Dios.
Aquí algunas líneas del número 200. Puesto que esta exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia Católica, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. 20. Legajos. Conjunto de papeles archivados. 21. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón maleado por la incredulidad que le haga apostatar de Dios vivo. 22. Virtudes de Cristo mencionadas: humildad, entrega, desprendimiento y generosidad, por el Papa Benedicto XVI en la audiencia general del 1 de junio del 2005 con el tema Cristo, siervo de Dios. Algunas palabras del número 2 son las siguientes. Se despojó, se vació a sí mismo, sumergiéndose sin reservas en la miserable y débil condición humana. La forma divina se oculta en Cristo bajo la forma humana, es decir, bajo nuestra realidad marcada por el sufrimiento, la pobreza, el límite y la muerte. 23. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del Espíritu. 24. Fragmento de la homilía del Papa Francisco en la Catedral del Espíritu Santo, Estambul, en su viaje apostólico a Turquía, 29 de noviembre de 2014. Presentamos más líneas de la misma homilía. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Él da la vida, suscita los diferentes carismas que enriquecen al pueblo de Dios y, sobre todo, crea la unidad entre los creyentes de muchos. Hace un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Toda la vida y la misión de la Iglesia dependen del Espíritu Santo. Él realiza todas las cosas. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando rezamos es porque el Espíritu Santo inspira en nosotros la oración en el corazón. 25. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Se añade también el versículo 5. Tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré de donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. 26. Evangelii Gaudium. Perteneciente al segmento No a la mundanidad espiritual, presentamos el fragmento número 96. Se alimenta la vanagloria de quienes conforman con tener algún poder y prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes que simples soldados de un escuadrón que sigue luchando. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados? 27. Un falso misticismo. Misticismo, doctrinalmente doctrina religiosa que se enfoca y es resultado de una experiencia de la unidad íntima con Dios. Subjetivamente, es el sentimentalismo religioso insuficientemente controlado por la razón. En sentido peyorativo, doctrina, creencia o práctica que da excesiva cavidad a los sentimientos o aspiraciones elevadas pero confusas y vagas. 28. Falso quietismo. De latín quies, reposo. Doctrina mística del siglo XVII, que consiste en la búsqueda de la perfección cristiana en el amor de Dios y en la inacción del alma. 29. Esquizofrenia. En resumen, la tendencia a confundir la realidad con la fantasía, no distinguiendo por momentos cuál es cuál. Palabra que viene del griego que puede traducirse romper el entendimiento, la razón, la inteligencia. 30. Hacerlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo. 31. Benevolencia. Desear el bien. 32. Arribismo. Comportamiento por parte del individuo que busca ser o alcanzar algo, sin importar los medios. 33. Mateo capítulo 23, versículos del 8 al 12. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre, vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor,
pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. 34. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 25. Fragmento. Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, como que son entre sí antagónicos. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. 35. Perteneciente al segmento no al pesimismo estéril. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. 36. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo de digerir. Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa, que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el mal, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor, concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicarla a los demás, así sea. 37. Compañía de Jesús, orden religiosa de clérigos regulares, fundada por San Ignacio de Loyola, como una respuesta a la Reforma, a los 3 votos. Ellos han añadido un cuarto: obediencia al Papa. El Papa Francisco es jesuita. 38. El Papa Francisco está haciendo alusión a las palabras mencionadas por San Pablo VI en su homilía en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de junio de 1972, donde expresó tener la sensación de que la Iglesia, por alguna ranura, había entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. En el segmento No a la guerra entre nosotros, profundiza más al respecto. Me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas, y aún entre personas consagradas, conseguimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con estos comportamientos? 39. Del segmento No a la mundanidad espiritual. Primeras líneas del número 93. La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor de la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. 40. Homilía en la Catedral Católica del Espíritu Santo, Estambul, 29 de noviembre del 2014. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Él da la vida. Suscita los diferentes carismas que enriquecen al pueblo de Dios y, sobre todo, crea la unidad entre los creyentes. De muchos hace un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo hace la unidad de la Iglesia, unidad de la fe, unidad de la caridad, unidad en la cohesión interior. 41. San Agustín. Sermón 137, 1. 42. Del segmento Pastoral en Conversión. Cuestionario guía. Explica el carisma fundacional del equipo laico al servicio de la pastoral parroquial. Comenta en dónde lo encuentras y cómo aplicas. Apóyate en el Estatuto 1. Enfermedades. 1. Explica cómo identificas actitudes y características de esta enfermedad, el complejo de elegido en un dirigente. Menciona por lo menos 3 frases de las lecciones de formación para evitar caer en esta enfermedad y por lo menos 3 acciones concretas para aplicar en la formación de nuestros dirigentes.
2. Considerando la enfermedad del martalismo. ¿Por qué se da que haya dirigentes que han dejado de ser discípulos y ya no estudian, con el argumento de que ya terminaron todos los grados, que necesitan su año sabático o que su cargo no les permite hacerlo? Enlace y explica el número 279 del documento de Aparecida con la frase de San Pablo: el amor de Cristo nos apremia hasta que Cristo se forme en ustedes. 3. Explica la enseñanza de Jesús acerca de la vid y los sarmientos y compáralo con la enfermedad de la petrificación mental y espiritual. Menciona algunos síntomas de alguien que esté padeciendo esta enfermedad. 4. De la lección 3 de formación explica los párrafos 5 a 8 de la página 1, el 8 de la página 2 y complementa con la enfermedad de la planificación excesiva. Explica la frase evitar encerrar y pilotear la libertad del Espíritu Santo y algunas acciones concretas para evitarlo. 5. Con base en la enfermedad de una falta de coordinación, ¿cuáles son los elementos para lograr un servicio en común? Haz referencia a los estatutos 21, 36 y 40 y la lección 27 de primer grado. Explica el tercer párrafo del estatuto 45 apoyándote de la lección 12 de tercer grado y menciona ¿qué acciones tomar para que esto se mantenga? 6. ¿Cuál es el fin último de nuestra obra de acuerdo al estatuto 17? ¿Cuáles serían algunos de los síntomas de la enfermedad del Alzheimer espiritual? ¿Has identificado alguno de estos síntomas en dirigentes de la obra? Menciona algunos de ellos. 7. Haciendo referencia a la enfermedad de la rivalidad y la vanagloria. ¿Cuáles son las actitudes y acciones de los dirigentes en un equipo cuando olvidamos nuestro fin y competimos por lucir o vanagloriarnos? ¿Cuáles son las consecuencias humanas y espirituales de esta enfermedad para la obra y para la iglesia? 8. Explica a. La frase «No es lo mismo ser apóstol que hacer de apóstol» de la lección 5 de formación. B. El estatuto 18. C. El amor de Cristo nos apremia hasta que Cristo se forme en ustedes. Confronta lo anterior con la enfermedad de la esquizofrenia existencial. 9. Con referencia a la enfermedad de la cháchara, de la murmuración y del cotilleo. Reflexiona y complementa el número 7 del Decálogo del Apóstol con el tema de la muerte moral de la lección 39 de primer grado, y con base en esto explica cómo cuidas a tus hermanos. A. A que no caigan en ello. B. A que no se vean afectados por ello. 10. Con respecto a la enfermedad de divinizar a los jefes, explica qué es el arribismo y el oportunismo y cómo se dan en nuestro servicio dentro de la obra. ¿Qué acciones concretas propones para evitarlo? 11. De la lección 1 de formación, nos habla de la ascendencia y el coordinador de grupo, y la lección 5 de formación nos habla acerca de la influencia de los dirigentes en el instituto de formación. Explica esto y confróntalo con la enfermedad de la indiferencia hacia los demás. Compleméntalo con nuestro principio de acción, la formación de minorías. 12. El Papa San Juan Pablo II, en la Catequesis 19.691, comenta que San Pablo afirma, como lo son el amor y la paz, el apóstol habla de la alegría verdadera, esa que colma el corazón humano. Explica esto y comenta cuáles son algunas actitudes y acciones de un dirigente que vive con la enfermedad de cara fúnebre y menciona acciones concretas para atenderlo. 13. Explica cómo un dirigente cae en la enfermedad de acumular y menciona del Decálogo el apóstol contenida en la quinta lección de la formación y del ejemplo de San Juan como Pablo como apóstol en la tercera lección de formación, los puntos que nos recomiendan para evitar caer en la tentación de acumular. Complementa tu respuesta con las bienaventuranzas. 14. Explica la enfermedad de los círculos cerrados y menciona cuáles son algunas características que se notan cuando en grado, centro, región, diócesis, nación o a nivel general se da esta enfermedad. Confronta esta enfermedad con el Estatuto 44, 32 y 33 y el Estatuto 22. Explica el Estatuto 15. Explica el Estatuto 22 y el 24 y compáralos con lo que dice la enfermedad de la ganancia mundana y el exhibicionismo.
¿Y qué acciones concretas propones para cuidar de esta enfermedad a nuestros hermanos durante su formación? Temas de carteles. 1. El equipo laico al servicio de la pastoral como un pequeño modelo de la Iglesia, que trata de ser un cuerpo más vivo, más sano, más armonioso, unido en sí mismo y con Cristo. 2. La curación de las enfermedades. La curación es un fruto de tener conciencia de la enfermedad y de la decisión personal y comunitaria de curarse, aceptando pacientemente y con perseverancia la cura que viene de Jesús si la pedimos. 3. La generosidad, actitud por excelencia. Unirnos a Dios en un acto puro de amor, si somos conscientes de la relación que nuestra naturaleza humana nos impone para con Dios, ya que la Iglesia termina lastimada y dañada por el padecimiento de estas enfermedades. Aquí termina el tema de Retiro 105, 15 enfermedades de la curia romana. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete al canal para que te aparezca más contenido como este. Y comenta por favor qué otras cosas te gustaría que narráramos en este canal. Que tengas un bendecido día. Gracias.